Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos otro programa del amor sobrenatural de Dios. El programa 128. 380 y pico programas grabados en 3 idiomas, en español, en portugués y en inglés. Próximamente estaremos grabando en ucraniano, en ruso, húngaro y hebreo. Y así sucesivamente, como lo decimos constantemente por la gracia del Espíritu Santo. Este programa lo preestableció Dios personalmente, el Espíritu Santo, en el sentido de crear una interacción personal contigo. Contigo, creación enemiga de Dios. Santiago 4:4. Esa creación que fue creada por Dios, pero es una creación enemiga de Dios porque rechaza a Dios. Una creación creada a imagen y semejanza de Dios, en la imagen de la perfección y en la semejanza de la capacidad, en esa perfección, en esa imagen que Dios hizo de nosotros en Él, de Él en nosotros, perdón, y de esa semejanza, en esa capacidad de recibir de Dios todo lo que Dios tiene para nosotros. Y desde el programa número 1, Dios ha querido preestablecer la realidad. Su realidad como Dios y creador nuestro, y nuestra realidad como creación caída, enemiga de Dios. Estos mensajes van para 3 tipos de personas: para los inconversos, para aquellos que su religión es el mundo, que sus dioses son lo que representa el mundo, que sus dogmas y doctrinas son el estilo de vida que llevan, que sus rituales religiosos son los placeres de la carne, todas envueltas en el pecado más flagrante en contra de la esencia que es Dios. En este punto, Dios ha estado advirtiendo estos últimos días que nos preparemos, porque el ajuste de cuenta viene. Y Dios, en su inmensa majestuosidad, en su poder sobrenatural, ha querido demostrar desde el programa 1 su interés en interactuar contigo, igual que lo hizo conmigo. Yo soy testimonio fiel y verdadero de los cambios que Dios ha hecho en mi vida, de las revelaciones que Dios ha establecido en mí, de la realidad del Dios verdadero, del Dios majestuoso, del Dios amoroso, del Dios misericordioso, pero del Dios justo. De la realidad del Dios visto desde el punto de vista espiritual, no carnal. Y en mi proceso Dios me tira de la carne, me saca de la carne, que es lo que quiere hacer contigo. Dios te lleva a Él mismo a convencimiento y te lleva a arrepentimiento. Cuando hablamos que Dios te lleva a convencimiento, es el mismo Dios que espiritualmente, para que no haya
ninguna piedra de tropiezo en tu condición humana. Dios te lleva directamente espiritualmente y te convence en el corazón, espíritu y alma. Para que ninguna atadura carnal te prohíba, no te permita ver quién es Dios. Y como para Dios no hay nada imposible, Dios te convence en tu condición humana. Dios te dice humanamente, te demuestra en el espíritu que eres tú como ser humano, que eres tú como creación de Él. ¿Para qué y por qué fuiste creado? ¿Y dónde estás parado? Te demuestra en las condiciones en que tú estás en estos momentos. ¿Cómo Dios te ve? ¿Qué Dios detesta de la humanidad? ¿Qué Dios detesta de lo que tú estás haciendo en contra de Dios? Dios te lleva a convencimiento para que entiendas que lo que eres hoy y en el estilo de vida que llevas hoy, en tu religión puramente humana, vas en contra completa de la esencia de que es Dios. Dios te muestra quién es Dios. Dios te muestra su amor. Dios te muestra su misericordia. Y Dios te muestra su justicia. Dios te enseña que ese amor que Él tiene por ti está vivo. Punto. Está vivo. Ese amor no ha cambiado. ¿Eres tú con tu estilo de vida que le dices a Dios si aceptas o no aceptas ese amor? Dios te lleva a Él a convencimiento y te lleva a arrepentimiento para que de ahí conozcas el plan de salvación, conozcas el plan de reconciliación. Dios quiere reconciliarse contigo como tu Dios y tú como su creación. Esa es la intención de Dios. Dios te enseña que el estilo de vida que tú llevas va en completa oposición a la esencia de lo que es Dios. Cuando Dios te revela espiritualmente quién es Dios, cuando Dios te revela que ese amor que tiene por ti, te lo demostró en misericordia y en un amor sobrenatural, al punto de que dio a su Hijo por ti. Y te enseña su esencia en justicia, su esencia pura, su esencia santa, su esencia majestuosa, su esencia en verdad, en moralidad. Dios te demostró aquí en el mundo, al mundo, que es el Evangelio de Dios. Fue el ejemplo que dio el Hijo de Dios siendo carne en el estilo de vida que Dios tenía, que Dios quería para la creación. Eso fue lo que demostró el Hijo de Dios, el estilo de vida. El estilo de vida en completa comunión con Dios. Dios te demuestra en este momento que en tu carne, como tú estás ahora, es imposible que adores a Dios. Es imposible que agrades a Dios. Es imposible que tú, en tu condición humana, puedas servir a Dios, puedas adorar a Dios. Todo lo que tú hagas, nada justifica el no creer y el rechazar a Dios, rechazar el plan de reconciliación y el plan de salvación a través de su Hijo. Eso te condena automáticamente. Eso te quita completamente cualquier derecho. ¿Okay? Y todo lo recibes por gracia. Y hoy precisamente el título del tema que Dios está tratando contigo. Ayer el Espíritu Santo nos decía, prepárate,
porque comenzó la cuenta regresiva. La cuenta regresiva para el ajuste de cuenta, mío y tuyo ante Dios. Y hoy Dios te dice, yo soy Dios. A mí se doblará toda rodilla. Yo soy Dios. A mí se doblará toda rodilla. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Dios te está diciendo que en su condición de Dios, el único Dios, tu creador, es imposible que tú te salves si llevas un estilo de vida completamente opuesto a lo que es Dios. Y es precisamente ahí que Dios viene y te convence. Convence lo que eres. Convence del por qué el estilo de vida que estás llevando mundanamente te va a condenar al infierno. ¿Por qué? Porque cuando Dios te revela su condición de Dios y te revela tu condición de pecado, entiendes, comprendes que para Dios el pecado es muerte. Que para Dios el pecado no tiene espacio. Y tú no estás justificado por ser un inconverso. Todo lo contrario. Tú estás condenado de antemano. Tú hoy estás condenado. Tú hoy puedes estar seguro que vas para el infierno. Dios te está diciendo, hoy te digo que tú vas para el infierno. Hoy te digo que si no aceptas mi llamado y me sigues rechazando como tu Dios y tu Creador, tú te estás sentenciando. Porque en tu libre albedrío yo te estoy demostrando que yo soy Dios. Y yo te estoy enseñando claramente, porque lo sabes en tu carne, lo que es correcto e incorrecto. Y voy más lejos. Aun cuando tú fueras el hombre más piadoso en la tierra, oye lo que te digo, aun cuando fueras el hombre más piadoso en la tierra, no vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque nada de lo que tú hagas en la carne, si no aceptas el pacto, que ahí viene el convencimiento de Dios y el arrepentimiento al que Dios te lleva. Cuando entiendes que si no aceptas el pacto de reconciliación con Dios, a través de su Hijo, aceptando a Jesús como tu Salvador y Redentor, como la roca de tu fe, tú no eres salvo y no vas a ser salvo jamás. Te demuestra el proceso y te acompaña, te lleva a arrepentimiento, y tú cuando entiendes por revelación en tu corazón, espíritu y alma, nada que ver en la carne, en la emoción, porque Dios te saca de la carne, Dios te saca de todos esos tabúes que te ha creado la sociedad. La sociedad está como está porque mira a los religiosos y entienden que Dios es religión, y Dios no es religión. Los religiosos son tan pecadores como usted y como yo. ¿Okay? Y porque son religiosos y no tienen al Espíritu Santo, no pueden mostrar la esencia de Dios. Porque el único que lleva al humano a ser como Dios manda, como Dios establece, es el mismo Dios. Y eso Dios lo hace cuando te convence, aceptas, Él entrega tu corazón a su Hijo para garantizarte y garantizarse Dios que tú vas a seguir en el proceso. Te bautiza con su Espíritu Santo después que tú honestamente, ya convencido
y arrepentido por Dios, que es Dios que te lleva a arrepentimiento, tú entregas lo que tú eres. Tú entregas tu pecado, tú entregas todo lo que tú eres, porque Dios te lo ha revelado. De ahí entregas tu vida a Dios. Y en ese proceso, Dios te revela cuál es el plan de salvación. ¿Por qué tuvo que ser el Hijo de Dios? El misterio de la propiciación del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque descubres por revelación en el Espíritu la esencia real y verdadera de lo que es Dios. Y entiendes cómo Dios odia, detesta el pecado. Y comprendes que si pecabas era porque no tenías a Dios. Una vez tienes al Espíritu Santo, a Dios mismo, usted cambia inmediatamente. No es emoción, es en su corazón, espíritu y alma. Dios deposita en ti su amor. Cuando tú recibes el amor de Dios, usted es otro. Usted comienza a sentir paz. Usted comienza a sentir sobrenaturalmente los dones que Dios va depositando en ti. Saca el pecado, saca el orgullo y la soberbia, que eso es lo primero que Dios saca. Te da su amor. Cuando recibes ese amor de Dios, amas a Dios sobre todas las cosas. Porque es Dios que te ama primero. Y te dice, hijo, ámame a mí sobre todas las cosas. Tú lo sientes y sientes como tú, en tu espíritu, cuerpo y alma, tienes a Dios en primer lugar. De ahí amas a otros. Amas a otros como Dios te ama. No como el mundo te ama. No como tú amabas en la carne, por interés, por obligación. Ahí comienzas a comprender la esencia sobrenatural de Dios. Ahí comienzas a entender que fuiste engañado en el mundo con el pecado. Ahí comienzas a entender que la religiosidad era un engaño en el mundo, hecho por el hombre. Porque ahí comienzas a entender que esa relación entre tú y Dios, tu creador, es única. Dios te hizo diferente. Tus huellas dactilares son diferentes a los 7,000 millones de habitantes de la tierra. Diferentes. Ahí comprendes la majestuosidad de tu creador. Ahí comprendes la perfección de tu creador. Ahí comprendes la veracidad y rigurosidad de Dios ante el pecado. Y no te atreves porque el Espíritu Santo no permite. Este mismo mensaje va para ustedes religiosos. Ustedes tienen todavía mayor responsabilidad ante Dios. Porque ustedes han sido lo que le han dicho a los inconversos, que Dios es imperfecto. ¿Por qué? Porque han aceptado a Dios carnalmente en la emoción y no lo han aceptado, no han dejado que Dios los convenza, porque no tienen al Espíritu Santo. El llevar una doble vida es generar más sobre ti una ira de Dios. Dios aumenta su ira sobre ti, porque tú pregonas en tu boca que le sirves a Dios, pero tus acciones dicen que le sirves al Dios del mundo, a Satanás. Tu boca dice que le sirves al Dios del cielo, a tu creador, pero tus acciones dicen que le sirves a Satanás. Le estás diciendo al mundo que el Dios creador del cielo y del universo, tu creador, es imperfecto. Estás generando para ti mayor condenación. Tu necedad, tu religiosidad, tu dogmatismo doctrinal y ritualista te está llevando al infierno. Dios hoy, como todos los días, te está llamando. Te está diciendo a ti, es imposible que si yo en mi condición
de Dios moro en tu corazón, tú peques. Imposible. Y mis hermanos, yo soy testimonio fiel y verdadero. Cuando el Espíritu Santo esté en su corazón, usted es otro. Ya usted no es usted. Ya usted se niega a usted mismo. Ya usted niega las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque es Dios que está en tu corazón, que te va llevando, va sacando de ti todo lo que tú eras en contra de Dios y va poniendo en ti amor, dominio propio, verdad, honestidad, el espíritu de compartir, el espíritu de ayudar, el espíritu de misericordia, el espíritu de verdad. Ese es Dios. Y ahí comienzas con Dios de la mano a ver los cambios. Tú mismo ves los cambios. Son cambios que no te lo puede decir nadie. Lo sientes tú en tu corazón, espíritu y alma. Vas entendiendo que Dios te está llevando a una relación espiritual. Vas comprendiendo lo que es servir a Dios en el espíritu. Y ese crecimiento espiritual se impacta en tu carne. Se impacta en tus actitudes, en tu forma de ser, en tu forma, porque es el Espíritu Santo que va revelando sobre ti su esencia, la perfección de Dios. Por eso es imposible que usted diga, religioso y religiosa, que tiene a Dios si lleva un estilo de vida. Usted no tiene a Dios si miente. Usted no tiene a Dios si roba. Usted no tiene a Dios si no ayuda. Usted no tiene a Dios si no actúa bajo la voluntad de Dios. Yo lo vi, lo viví y puedo dar testimonio de que cuando Dios, a través de su Santo Espíritu, el gran Maestro, toca y mora en tu corazón, usted tiembla, usted cambia. Usted va sintiendo lo que nunca en su vida sintió. Usted va entendiendo la veracidad de Dios cuando usted ama a sus enemigos, literalmente. Yo sé quiénes son mis enemigos. Yo sé quiénes no me quieren. Yo sé quiénes están disfrutando si yo caigo. Yo sé quiénes me critican a mi espalda. Yo sé quiénes me envidian, me odian. Pero ellos saben al Dios que yo sirvo. Porque todo aquel que sirve a Satanás sabe quién sirve a Dios de corazón. Y nada de lo que puedan hacer tendrá efecto. Porque cuando usted es posesión de Dios, oficial, le entregó su vida completa a Dios, por revelación y por gracia de Dios, usted jamás cae. Tu vida cambia. Ya no ves al mundo como lo veías antes. Ya ves al mundo desde tu perspectiva espiritual. Vives en este mundo, pero sabes que no perteneces a este mundo. ¿Ok? Amas a tu Padre sobre todas las cosas porque Él te amó primero. Amas a tu prójimo como a ti mismo, literalmente. Si usted es incapaz de amar al que está en la calle, que no es nada suyo, igual que usted, literalmente, usted no tiene al Espíritu Santo, usted no tiene a Dios. Usted dice que tiene a Dios. Si usted, al haber aceptado a Cristo, haber aceptado el pacto, haber sido bautizado con el Espíritu Santo, sigue siendo la misma persona, usted no tiene al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es pureza, honestidad, santidad. Y si Dios mismo mora en tu corazón, no hay manera que usted vuelva a pecar. Punto. No hay pastor, no hay cura, no hay papa, no hay obispo, no hay nadie que pueda rebatir esa verdad. Porque estarían diciéndole al mundo que Dios no es perfecto. ¿Me estás entendiendo?
Y hoy Dios te está diciendo, yo soy Dios y ante mí se doblará toda rodilla. ¿Qué te está diciendo Dios? Viene el tiempo de tomar cuentas. Cuando tú descubres a Dios en sus tres esencias, amor, misericordia y justicia. Cuando Dios te llama, como ahora, hoy, te está demostrando su misericordia. Cuando Dios te dice, mi amor es tan grande que entregué mi único hijo por ti, no solo te está entregando su misericordia, sino te está diciendo, te hice justicia ante el pecado, ante Satanás. Pero si tú rechazas el amor de Dios, queriendo llevar una vida en contra de Dios, amándote tú primero, amando a tu esposa, a tus hijos primero, amando a la sociedad, amando tu estilo de vida, amando lo que a ti te interesa, que es lo material, le estás diciendo a Dios en su cara, no te amo. Porque si usted ama a Dios, si usted respeta a Dios, usted se rinde y deja que sea convencido y llevado a arrepentimiento. Tú en tu carne no vas a ser convencido. Tú en tu carne no te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir emocionalmente, porque vas a seguir siendo y haciendo lo que verdaderamente eres en la carne. Y Dios hoy, una vez más, te está diciendo, no te equivoques. No te equivoques. Y esto es un mensaje directo para los pastores, curas, el Papa y todos los demás. Ustedes tienen la responsabilidad de enseñarle a la creación de Dios quién es Dios. Ustedes tienen la responsabilidad de enseñarle a la gente a conocer a Dios. No bajo rituales, dogmas y doctrinas que ustedes han creado para distorsionar la esencia verdadera de lo que es Dios en justicia. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder feligreses en sus iglesias. Y le están diciendo al mundo que Dios no es Dios. No se equivoquen, porque la iglesia no es de ustedes. Porque los feligreses no son de ustedes. Porque es Dios cuando está el Espíritu Santo en usted pastor, en usted cura, en usted papa, en usted obispo, profeta. Es Dios que controla todo. No es usted que en su libre albedrío usted va a decirle a Dios cómo su iglesia, cómo su feligresía va a crecer. Es Dios, porque es el Espíritu Santo que trae a convencimiento, que trae arrepentimiento y que trae a compromiso de esa creación caída y fallida. Que ustedes están completamente, todos, distorsionando la realidad de lo que es Dios. No es leer la Biblia como si fuera un cuento. No es demostrarle a la feligresía lo mucho que usted sabe de Biblia. No. Es demostrarle a la feligresía cómo tiene y cómo llega a tener el Espíritu Santo en su corazón. Ese es el Evangelio. Porque Jesús lo enseñó. Jesús te dijo, a ti líder, a ti responsable, que primero para ver su rostro tenías que negarte a ti mismo. Y el primero que tiene que negarse a sí mismo eres tú, responsable. Porque tú tienes la responsabilidad. Porque se te fue dada. Y si esa responsabilidad se te va a pedir más. Tú tienes que enseñarle a la gente cómo llega a Dios. Fuera de toda dogma y de toda doctrina. Dios no es dogma, no es doctrina. El Evangelio es uno. El que demostró el Hijo de Dios y te dijo a ti y a mí
que para ver su rostro había que negarse. Y negarse es negarse a todo eso que te han enseñado, a ti pastor, a ti cura, a ti líder. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha infiltrado con el factor dinero. Eso es lo que mueve las religiones. Y por eso este mundo está como está. Porque han buscado la gloria del hombre y no han buscado la gloria de Dios. Al que este sombrero le quepa, que se lo ponga. Porque tú no vas a ser excepto de ir al infierno. No. Nada más hay que ver el desamor en todas las congregaciones y las iglesias. No hay amor. Y el primero que dijo, no quiero sacrificios, quiero misericordia, fue el Hijo de Dios. Porque eso fue lo que Él nos enseñó. Yo lo pude palpar. Pude ver el desamor en el nombre de Dios. De todas, católicas y evangélicas. Lo pude palpar cuando fui deambulante. ¿Okay? Y algo que Dios me ha recalcado constantemente. Y esto va para los líderes y los pastores y los curas y los papas y los obispos y todos ellos. Que creen que sus títulos les va a ganar el cielo y es todo lo contrario. Dios me dio este ejemplo y se los vuelvo a dar porque el Espíritu Santo me lo está poniendo ahora. Ustedes están haciendo lo mismo que hizo Satanás. Lo mismo. Me desafiaron en mi trono sin temor ninguno. Están haciendo lo mismo que hizo Satanás. Pero ustedes saben cuál es el resultado de Satanás. Él perdió. Él está perdido. Punto. No es verdad que mi Dios es diferente para mí, para usted, líder, para usted, responsable, aquí en la tierra, de llevar la verdad. Y la verdad la demostró Dios a través de su Hijo. Ese fue el Evangelio. No fue todo lo que ustedes construyeron en el nombre de Dios, pecando en el nombre de Dios. A ustedes Dios les dice hoy, yo soy Dios, no se equivoquen. Ante mí, ustedes tienen que arrodillarse. Y no es ponerse de rodillas literalmente. Es arrodillar tu espíritu, tu corazón y tu alma ante Dios. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Esa es la iglesia renovada. Esa es la iglesia que Dios quiere que tú, pastor, pastora, obispo, obispa, líder espiritual. Que tú lleves. Pero si tú no tienes de corazón al Espíritu Santo, tú no puedes dar lo que Dios quiere que tú des en su nombre. No hay que hablar mucho, hay que ver al mundo. Hay que ver la cantidad de religiosidad y lo que el mundo es. Hay que ver lo que piensa el mundo de la religiosidad. Has permitido que la creación de Dios crea que Dios es religión, cuando tú sabes que Dios no es religión, cuando tú sabes que Dios no son amuletos, cuando tú sabes que Dios lo único que le interesa son los corazones, porque es ahí donde Dios mora. Pero tú no le has enseñado a la iglesia
a la creación de Dios. ¿Cómo buscar a Dios? No es con palabras bonitas, no es con rituales prehechos que tú vas a llevar la palabra de Dios. Es dejándote manejar verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios, porque es el que te da sabiduría, el que te da humildad y el que te pone la verdad. No tú como hombre. Puedes tener todos los años en el cónclave. Puedes tener todos los años en teología. Puedes tener todos los años en estudio del idioma hebreo. Puedes tener todo el conocimiento de la Biblia hebrea. Puedes tener todo el conocimiento de la Biblia católica. Puedes tener todo el conocimiento de las Biblias. Pero si no tienes al Espíritu Santo, que es el amor de Dios en ti, no tienes nada. Vas directo al infierno. ¿Okay? Y tú lo sabes, mejor que yo y mejor que cualquiera que te esté oyendo. Si aún sabiéndolo, no lo buscas, no le pides a Dios que te dé de su Espíritu Santo, estás condenado. Y a ti hoy te dice, yo soy Dios y ante mí se doblará toda rodilla. Por eso Dios viene. Se acabó el juego con el nombre de Dios. Se acabó el usar el nombre de Dios en vano. ¿Okay? Se acabó. Dios está hablando. Como digo todos los días, el Señor te dice hoy, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, sino porque puedo buscarte esta noche. Y se acabó la oportunidad que tenías. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás advertido nuevamente hoy. Dios te bendiga.